Interpretación de Apocalipsis, la interpretación del libro de Apocalipsis de las perspectivas, acontecimientos, caemos en ese error. Caemos en el error terrible de considerar que cada acontecimiento es algo apocalíptico. Y no es así. No es así. Porque siempre ha habido acontecimientos. No es que ahora empezaron los acontecimientos. Siempre ha habido, desde la era cristiana del primer siglo, ha habido acontecimientos. En el primer siglo todo el mundo decía que César era el anticristo y que los emperadores eran los anticristos y que la gran tribulación era la persecución de la iglesia primitiva. Y siempre en las historias de la humanidad ha habido acontecimientos, terremotos, pandemias, masacres, guerras. Y entonces la gente lo aplicaba al libro de Apocalipsis. Y ese es un error garrafal. Garrafal. Interpretar al Apocalipsis a partir de los acontecimientos. Nunca hagas eso. Apocalipsis no está basado en acontecimientos. Está basado sobre los pactos de Dios. Hay muchos pactos que vamos a hablar ahora. ¿Ok? Así que vamos a tener mucho cuidado, muchísimo cuidado de no interpretar la Biblia, a la manera idealista, a la manera idealista, a la manera mística, sino a la manera doctrinal. Doctrinal, grábense eso, doctrinal. Por eso estoy hablando aquí de los pactos bíblicos. Y sobre esos pactos vamos a entender el Apocalipsis. ¿Listo? Por eso aún no llegamos a Apocalipsis versículo por versículo. Y eso que ya hablamos un mes con ustedes y no hemos hablado de Apocalipsis nada. ¿Por qué? Porque todo lo estamos preparando para entender el Apocalipsis. Para los nuevos, un mes me refiero que ellos, todos los estudiantes ya estudiaron conmigo un mes y ellos decidieron estudiar el año que empieza hoy. Hoy justamente comienza el año. Bien. La palabra hebrea para pacto es berit. Aparece 285 veces en el Antiguo Testamento y la palabra griega es diateque. Aparece 33 veces en el Nuevo Testamento. Ambas se traducen por pacto. Bien, vamos a conocer entonces que bíblicamente hay muchos pactos, que es el pacto edénico, el pacto adámico, el pacto noémico, el pacto abrahámico, el pacto sinaítico, el pacto davídico y el nuevo pacto. También hay otro pacto que es el pacto palestino, que también vamos a hablar de ese hoy. Pero no voy a hablar del edénico, ese es otro tema, ni el adámico, ni del noémico, ni del sinaítico. Solamente vamos a hablar del abrahámico, el davídico, el nuevo pacto, que es el que estamos viviendo ahora, y el pacto palestino. Esos son los pactos que vamos a hablar en el orden escatológico. Bien. Vamos a empezar entonces entendiendo el pacto abrahámico. ¿En qué consistió el pacto abrahámico, el pacto Abraham? ¿En qué consistió? ¿A qué se refería cuando habla del pacto abrahámico? Y para entender eso, vamos a leer el libro de Génesis capítulo 12. Busquen Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que el pacto que tiene que ver aquí, el pacto abrahámico,
es que el Señor le hace una promesa. El Señor le está haciendo una promesa a Abraham. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que él va a ser una nación grande. Te bendeciré. Te bendeciré. Entonces, el pacto abrámico se refiere exactamente a la bendición de Abraham. Pero, ¿cuál es en sí la bendición de Abraham? Y para eso vamos a leer Génesis capítulo 15. Busquen Génesis capítulo 15. Es que me estoy un poquito preocupado que puede irse la luz y entonces estoy pasando, por eso me ven como que la cabeza la tengo un poquito torcida. Quiero pasar estas imágenes, las estoy pasando al WhatsApp personal para pasarla al celular a ustedes inmediatamente. Por si acaso se vaya la luz, ya estoy preparado. Sí, por eso estoy un poquito aquí mirando la cara porque me preocupé. Bien, dice Génesis capítulo 15, verso 18. Mira lo que dice el 18. En aquel día hizo Jehová un pacto. Hizo Jehová un pacto. ¿Cuál es el pacto? Dice, hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál es el pacto? Que a la descendencia le iba a dar esta tierra. ¿Cuál tierra? Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, los ceneseos, ceneseos, bueno, todos esos nombres raros aquí que aparecen, les dio como herencia, pero era un pacto, pero escucha bien que ese pacto estaba condicionado sobre la obediencia y la fe de Abraham. Si no había una obediencia, cuando habla de Abraham está hablando de su descendencia. Si no había una obediencia, entonces no se iba a cumplir ese pacto. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuál es el pacto que le ofreció? ¿Cuál es el pacto que le dio? Vamos a verlo. Mira, aquí tenemos, esto fue lo que el Señor le prometió a Abraham en su pacto abrámico, que está en Génesis 15, 18. El río Nilo, que está aquí, es el río de Egipto. Ya. Hasta el río Éufrates, que es el que nace aquí en Turquía. Arán era Turquía antiguamente. ¿Ok? Este es el río Éufrates que habla a Génesis capítulo 2 y se une aquí con el río Tigris. ¿Tú ves este de aquí? Este de aquí, esta manchita, ese es el río Tigris y se unen aquí y se hace un solo río y desemboca en el Golfo Pérsico. Ya. Este río de aquí y este de aquí forma una gran llanura que se llama la Mesopotamia. Bien. Toda esta tierra es la tierra de los caldeos. Aquí está Ur de los caldeos. Este es el lugar donde estaba Abraham. Aquí vivía Abraham. Bien. De aquí donde está Abraham hasta aquí en Betel, donde está hoy la moderna Israel, hay aproximadamente unos 5,000 kilómetros. 5,000 kilómetros. Más o menos, un aproximado. Esto es grande, ¿eh? Varios países hay que cruzar para llegar a esta tierra. Entonces, ¿qué le ofreció en el pacto abrámico? Toda la tierra que ves, te la daré. Yo pregunto, ¿cuándo se cumplió literalmente este pacto? ¿Cuándo Israel ha sido dueño de eso? Nunca, 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 nunca en toda la historia, nunca ha sido Israel dueño de esas tierras. Es un pacto abrámico. Aquí está Egipto. O sea, decirle a Israel que serás dueño del río Nilo significa que iba
a ser dueño de Egipto. Dueño de Egipto. Ahorita son más de 100 millones de habitantes que hay en Egipto. Dueño de Jordania, dueño de Arabia Saudita, dueño de Siria, dueño de Turquía, dueño de Irán, dueño de Irak. Todos estos países le pertenecen a Israel según el pacto abrahámico. Y aquí lo pongo más claro, mira. Este es el mapa real que Dios le prometió a Israel. No es el Israel chiquitito que queda por aquí en el mar Mediterráneo. No, no, no. El verdadero mapa era este. Este es el pacto abrahámico que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia, de lo cual nunca se ha cumplido, pero se lo va a dar, se lo va a entregar. Y ahí es que me lleva inevitablemente, ¿a dónde? ¿A dónde me lleva inevitablemente? A que Israel, conforme a las escrituras, será el que va a administrar el mundo. Ese es el mapa del futuro Israel, según lo que dice Génesis. Ese es el mapa del futuro Israel. El Israel del milenio es el Israel que gobernará el mundo en la tierra milenaria. Y aquí te lo voy a poner, por ejemplo, bien claro, mira. Aquí. Aquí va a ser la capital del milenio. Cuando la Biblia habla de los 1000 años en Apocalipsis capítulo 20, cuando habla realmente que el Señor gobernará la tierra por 1000 años, se refiere a esto exactamente. El río Nilo, el canal del Suez, que es este de aquí, mira, tú ves este chiquito, ¿no? Pero realmente yo me iba a hacer un crucero por ahí, ¿sabes? ¿Sabes cuántos días me hubiera demorado cruzar el canal del Suez en barco? 4 días. Aquí hay 4 días en barco. Cruzarlo desde el Mar Rojo, este es el Mar Rojo, y este de acá es el Mar Mediterráneo. Ya. Que a mí me gusta andar en cruceros. Ahora en mayo me voy a un crucerito con mi esposa. Ya, entonces, esta tierra le pertenece a Israel según Dios, el pacto abrahámico. Pero vuelve otra vez la pregunta, ¿por qué Israel entonces no ha tenido ese cumplimiento? Por la desobediencia. Porque Israel fue infiel. Porque Israel no aprendió la lección. Se fue tras la idolatría. Se fue tras el pecado. ¿Se acuerdan cuando les hablé de los 144,000 sellados? De Dan, ¿qué hizo Dan? Indujo a Israel a la idolatría, y todas esas cosas que pasaron fue exactamente que Israel no viera la tierra, y hoy la poca tierra que tiene está rodeada de enemigos, de terroristas, y no pueden hacer absolutamente nada para evitar eso. Pero va a venir un cumplimiento, y solamente va a suceder ¿cuándo? Cuando Israel entienda la obediencia. Entonces tenemos aquí los 4 pactos escatológicos. Pónganle atención a este punto. Los 4 pactos relacionados con el milenio es el abrahámico de Génesis 1:12:1, el pacto de Palestina, que ya voy a entrar aquí, Deuteronomio 30, el pacto davídico de 2 Samuel 7:12, y el nuevo pacto de Jeremías 31:31. Estos son los datos, todos los pactos que se cumplen en el milenio. Aquí le voy a arreglar, disculpe que le puse la E, ¿no? Aquí, cumplen, este es U. Disculparame, ¿no? Ya le voy a arreglar. Ya le voy a arreglar. Antes de enviárselas, se los envío. Bueno. Bien, el pacto abrahámico, entonces, era esta tierra. El pacto abrahámico era esta tierra. ¿Está claro? El pacto abrahámico era darle esta tierra. Ahora, el pacto palestino es el mismo pacto de Abraham. Por eso está aquí, mira, el pacto abrahámico se cumple en estos 3 pactos. No que haya un pacto diferente, otra clase de tierra, otros países, otros continentes. Es el mismo pacto abrahámico. O sea, el pacto abrahámico es este,
pero también es el pacto palestino, también es el pacto davídico, también es el nuevo pacto, solamente cambia de nombre. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a David que su trono no tendría fin y que iba a gobernar para siempre en la tierra. Es el pacto davídico y se va a cumplir. Le prometió a Israel que iba a reinar sobre toda la tierra, desde el río Éufrates, desde el río Nilo, hasta donde se esconde el sol. Eso lo va a cumplir el pacto palestino. Entonces vamos aquí. ¿Cuál es el pacto palestino? Bueno, el pacto palestino es la tierra que fluye leche y miel. Se le llama palestino porque en ese tiempo no es que existía Palestina. Palestina recién empezó a existir. Pero toda la tierra de Israel es Palestina. Uno dice, bueno, mejor ponle otro nombre, que no sea Palestina, porque hoy los palestinos son enemigos de Israel. Bien, entonces vamos a ver cuál es el pacto palestino. Busquen todos, por favor, Deuteronomio capítulo 30, verso 1. Deuteronomio capítulo 30, versículo 1. Deuteronomio capítulo 30, verso 1. Vamos a ver, ¿cuál es el pacto palestino? Ya sabe, el pacto abrámico, más o menos son 10,000 kilómetros de tierra que no han tenido hasta ahora. Bien, dice así. Verso 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, aquí está la condición, el arrepentimiento, y te arrepintieres. Luego dice aquí, mira, en medio de todas estas naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te vinieren a Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta es la condición. Entonces, aquí está el resultado. Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido tu Dios. ¿Qué tenemos aquí? Primero, hay que hacer un análisis. Número 1, la nación será arrancada de la tierra por su infidelidad. O sea, que esta tierra que estamos hablando de aquí, Israel no la va a tener. Dios le prometió si eran obedientes, pero como fueron desobedientes, todo este mapa se achicó a un pedacito de tierra que recién en 1948 la ONU, las Naciones Unidas se lo dieron. Pero mientras tanto, Israel no tenía país, andaban errantes, no tenían nada, no tenían tierra, no tenían un rey, un presidente. Lo perdieron todo. ¿Se acuerdan que yo les hablé la semana pasada sobre ¿se acuerdan la clase? ¿Cómo se llama? El tiempo de los gentiles, ¿se acuerdan? Tiempo de los gentiles. Cómo los gentiles los dominaron y los seguirán dominando hasta el anticristo, hasta la segunda venida. Desde que empezó el imperio babilónico hasta el tiempo del anticristo, vemos ahí 5 imperios gentiles que dominarán a Israel. Así que a causa de la desobediencia, Israel perdió esa bendición. Entonces, el pacto palestino dice, número 1, que la nación será arrancada por su infidelidad. Vamos a leer 28:63 de Deuteronomio. 28:63 de Deuteronomio. Vamos a ver. 28:63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra.
Entonces tenemos aquí, número 1, Israel será arrancado. Sí, se cumplió literalmente, Israel no tiene nada. Número 2, se habla de un arrepentimiento futuro de Israel. Israel se va a arrepentir. Por eso aquí en el verso 2 dice, y si te arrepintieres. Bien, número 3, se habla de un Mesías. Aquí hay una alusión a un Mesías. Vamos a leer el 33 para que vean. El 33, hay una alusión mesiánica. Entonces, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. De allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será, ¿qué cosa? Tuya. Y te haré bien y te multiplicará más que a tus padres. Ahí está el milenio. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tus descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma a fin de que vivas. Aquí hay una alusión mesiánica porque es justamente esa circuncisión la que va a traer al Mesías cuando dice y todo Israel será salvo porque vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Esta es una futura restauración que la hará justamente el Mesías, porque es el Mesías que va a restaurar a Israel en su segunda venida. Por eso yo te dije al comienzo, el que entiende Apocalipsis entenderá el 70% de las escrituras. Y todo Ezequiel, todo Isaías, todo Jeremías, todo Daniel, todos los profetas menores son libros escatológicos. Ahí tú te das cuenta cómo las personas cuando hoy leen Apocalipsis lo leen con base a acontecimientos. Dice la pandemia el caballo amarillo, la guerra el caballo rojo, la muerte el caballo negro. No. Esa gente está mal. Hay que tener cuidado con ellos. Hay que interpretarlo de la perspectiva de los pactos de Israel. Verso 5, Deuteronomio 35, se habla entonces que Israel será restaurado. Mira, leamos de nuevo el 35. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. O sea, ¿cuál? Esta tierra. Van a volver de Rusia, van a volver de Japón, de Europa, de África, hasta la tribu de Dan va a llegar también, según Ezequiel 48, que está en África. Esto es África, esta zona de aquí. Te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Dice que Israel se convertirá de todo corazón. Vamos a leer el versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Te acuerdas que en el Valle de los Huesos Secos de Ezequiel capítulo 37 habla de la nación de Israel restaurada? Bueno, este pasaje lo conectas inmediatamente con Ezequiel capítulo 37 para que lo tomes en consideración. Y también esto lo conecta inmediatamente con Jeremías 33:7. Quiero que todo el mundo busque Jeremías capítulo 33, versículo 7. Jeremías capítulo 33, versículo 7. Y te vas a dar cuenta de que Deuteronomio prácticamente está hablando del futuro de Israel. 33:7. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. ¿Ves? O sea, está hablando aquí de que va a venir un milenio para ellos, una restauración. Haré volver a los cautivos. Es algo que ellos no lo entendieron. Y mira, y quiero que leas el 33:3, que muchos cristianos usan ese versículo.
pero ni siquiera saben qué significa. 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero como no conocen la historia del texto, pues dice, bueno, aquí dice que Dios me va a enseñar cosas ocultas que yo no conozco. Amén, gloria a Dios, aleluya, santo, santo, santo. Y hasta ahí llegaron. Pero aquí se está refiriendo claramente que Israel debe clamar a Dios para enseñarles las grandes cosas escatológicas que tenía que recibir. El contexto se refiere a Israel y su futura prosperidad milenial. Por eso dice en el punto 5, Israel se convertirá de todo corazón a Dios. Se convertirá como nación. Vamos a leer Romanos 11:26. Romanos capítulo 11, versículo 26. Romanos 11:26. Dice así. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El pacto palestino está diciendo, en otras palabras, que Israel sí va a tomar la Palestina, pero se llama pacto palestino, porque se va a convertir a Dios de todo corazón y eso se ejecutará exactamente en la segunda venida de Cristo. En el punto número 8 dice, la nación recibirá la plena bendición. Vamos a leer Deuteronomio 39 de nuevo. Vamos, Deuteronomio capítulo 30, verso 9. Deuteronomio 39. Dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Como vemos entonces, según el pacto palestino y el pacto abrahámico, es para cumplir la promesa de la tierra que Dios se le prometió a Israel. Aquí está. Entonces, cuando hay personas que me dicen que la iglesia estará en el milenio, no están entendiendo todavía los pactos de Dios para Israel que no se han cumplido, porque realmente son pactos materiales, pactos físicos. Mientras que la iglesia ya estará en la eternidad glorificada, con cuerpos de gloria, vestidos de vestiduras blancas, en la Nueva Jerusalén, en la casa del Padre, en la herencia incorruptible, en la ciudadanía de los cielos. La iglesia está en la eternidad, ya pasó por el tribunal de Cristo, ya estaría en las bodas del Cordero, ya hubo una fiesta allá en el cielo, según Apocalipsis capítulo 19. La iglesia ya habrá sido recompensada por lo que ha hecho en la tierra, según los Corintios 5:10. Entonces, ¿cómo podría la iglesia estar arriba en la glorificación en la eternidad, ya en la eternidad para siempre, en la Nueva Jerusalén, y de un momento a otro bajarla para que gobierne la tierra? Es inadmisible, porque esto es para cumplir las promesas a Abraham que no se ha cumplido en Israel. Hasta ahora no se ha cumplido, mientras que los pactos de la iglesia son diferentes. Ya vamos a ver de eso. Bien, está claro hasta aquí el pacto palestino, ¿correcto? Bien. Estos versículos no los voy a leer por el tiempo, pero sí me gustaría que le saquen una fotito. ¿Por qué? Porque quiero que los leas en tu casa con calma, con calma. Por eso los puse de varios colores para que no te confundas. Ya, aquí está la descripción del pacto palestino, o sea, los 1000 años. Todo esto, mira, cantidad de versículos. Por eso yo te dije que los profetas menores y los profetas mayores acá hablan del milenio, de Apocalipsis 20. Y cuando tú leas la descripción de todos esos versículos, tú vas a decir, Dios mío, qué belleza tu plan. Israel privilegiado. Eso se hubiera cumplido hace mucho tiempo, pero la desobediencia, el endurecimiento no ha hecho que se cumpla. Pero Dios va a respaldar a su pueblo y se va a cumplir en el milenio.
Aquí está con otra clase de versículos el mismo pacto palestino, con otro versículo para que veas que no solamente Deuteronomio 30 habla del pacto palestino. Estos versículos son pero cruciales, queridos hermanos, cruciales que usted los lea con calma, pero sobre todo que los subraye, esos versículos, porque esto requiere de mucho estudio. Esto va a estudiar, aún más, vamos a hablar del milenio bastante, pero estos versículos ya quiero que los conozcas. A medida que tú subrayas los versículos y los lees, los escudriñas, le haces un exégesis a cada texto, se te va a grabar. A mí me dicen, ¿por qué usted graba los versículos? ¿Qué hace para grabarlos? No, no se puede memorizar versículos. Se memoriza lo que estudiaste del versículo. Yo antes memorizaba sin saber por qué memorizaba. Solamente me sabía de memoria, pero no analizaba el texto. Pero cuando tú haces un análisis del texto, así te lleve todo un día, 2 días, una semana, un solo texto, se te va a grabar. Lo subrayas, lo guardas, lo lees, lo relees, lo escudriñas, lo oras, lo ministras, lo vuelves a leer, buscas más y más y más, se te va a grabar. ¿Qué tienes que grabar? ¿Lo que dice el versículo o lo que significa el versículo? Si tú grabas de memoria en tu corazón, en tu mente, lo que significa el versículo, memorizar el versículo es lo más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque la memorización del versículo consiste en memorizar el significado del versículo. Y para memorizar ese significado, tienes que estudiarlo. Esa es la clave. Por eso yo me sé más de 5,000 versículos. ¿Pero por qué? Porque es el estudio analítico, expositivo, inductivo de cada versículo que me lleva a investigarlo. Y como me lleva, me meto a la película del versículo, me voy al clima del versículo, al político del versículo, a lo social del versículo, a la economía del versículo, a la familia del versículo, al problema del versículo, al sistema del versículo, al problema del autor, por qué el autor escribió eso. Entonces tú haces como una novela, una película. ¿Acaso tú no cuentas historias que viviste? Cuentas lo que pasó por ahí y alguien lo escribe. Tú escribes todo. Cuando tú ya terminas de decirle la historia, te vas a dar cuenta que acabas de hablar 3 hojas. Pero así a mí me dan que memorice 3 hojas, no lo puedo memorizar. Pero ¿por qué tú sí la dices de memoria? Porque es la historia. Es la historia la que está memorizada. Y se escribe, pero si tú vas aisladamente de la historia, querés memorizar un poco de letras, no vas a poder. Porque no están conectadas a una historia. Si quieres, léete un texto, se te va a hacer difícil memorizarlo porque no conoce la historia del texto. Por eso hay gente que dice, pero pastor, yo no puedo memorizar. ¿Cómo hace usted para memorizar? No tienes que memorizar. Solamente métete a la historia del texto. No tienes que decir el texto como es. Y sobre todo en estos tiempos que hay tantas versiones, tienes que saber el significado. Y lo más fácil del mundo es dónde queda ese versículo, porque ya sabes lo principal que es el significado. Así que esta tarea se la entrego para que los lea con calma y los analice, los subraye y haga usted un estudioso de la palabra del Señor. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora sobre el pacto davídico. El pacto davídico. Vamos a leer en 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7. Voy a prender la luz porque no veo bien. Permítame un ratito. Listo, ya estoy aquí. Ya, vamos a ver. El pacto davídico. El pacto davídico es este David. Y vamos a conocer algunas cosas importantes porque el pacto davídico también tiene que ver con el milenio. Aquí está. Mira, aquí está.
todos los pactos se cumplen en el milenio, el pacto davídico. Ya hablamos del pacto palestino, ahora vamos al davídico. Estos dos es el resultado del pacto abrámico, por eso está con estas flechitas aquí, dando a entender que estos tres tienen que ver con la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Ok? Bien. Segundo de Samuel capítulo 7, busquen por favor. Segundo de Samuel capítulo 7. Bien. Verso 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de mí, delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar para mi pueblo, un lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijarán más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos los enemigos. Asimismo Jehová te hará saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre, ¿qué cosa? El trono de su reino. Dice para siempre, y Salomón murió. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él se hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, así con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Dice para siempre. Delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿qué dice? Eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Aparentemente, aquí hay simplemente un mensaje para Salomón. Pero Salomón reinó 40 años y su corazón se desvió tras las mujeres de los dioses paganos. Su corazón fue malo al final. El hombre más sabio de la tierra desvió su corazón a los ídolos. Así que, como te dije, el pacto está condicionado a la obediencia. O sea, a Dios le hubiera gustado que la descendencia de David se cumpliera ahí mismo. Pero como Israel se rebeló de nuevo, no se ha cumplido. No se ha cumplido jamás. Entonces, el pacto davídico de que su trono iba a ser para siempre, se va a cumplir. Y vamos a entender poco a poco eso. Vamos a entender estos 4 versículos. ¿Qué dice? Mira, verso 16, 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Y aquí ya no está hablando de Salomón. Aquí está hablando de Jesucristo. Porque esto es un pasaje mesiánico. No olvides que el Señor cuando habla está hablando de la perspectiva de su propósito, de la perspectiva de su reino. Ahora mira lo que dice en el verso 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Repito, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Cuándo se cumplió? Si la casa que construyó Salomón, ¿cuándo fue destruida? En el año 600 antes de Cristo por Nabucodonosor. Y fue reconstruida por Esdras en el año 530 más o menos antes de Cristo. Y destruido por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo.
Así que no se refiere a esos templos que se construyeron y se destruyeron y se reconstruyeron y se destruyeron. Ni siquiera el reconstruido templo que el anticristo les dará a los judíos en la gran tribulación, donde ellos ofrecerán el sacrificio y el culto, conforme dice Apocalipsis capítulo 11 del 1 al 2 y Apocalipsis capítulo 11, versos 1 y 2, lo relaciona a Daniel capítulo 9, versículo 27 y Mateo capítulo 24, versículo 15 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 y 5. Lo relaciona inmediatamente con el construido templo de Jerusalén, que estoy completamente seguro que será destruido en la gran tribulación, porque dice que la gran ciudad fue partida en dos y todas las naciones cayeron. Quiere decir que habrá un futuro templo, y eso lo dice Ezequiel capítulo 48, en el milenio. Un templo diferente, un templo donde estarán las naciones en Jerusalén adorando al rey que vive para siempre, porque según Zacarías capítulo 14 versículo 7 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, y Jehová será uno y uno su nombre. Dice Salmo 84:7, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. En el Salmo 102:16 dice, Jehová edificará en Sión y su nombre será visto. Será visto, en su nombre será visto. Es un templo futuro que sería el cuarto templo. El cuarto templo. El primero el Salomón, segundo el de Esdras, tercero el del anticristo y el cuarto el de David. El cuarto templo, que lo hablaríamos más adelante, ya con más afirmación y estudio. Entonces, el pacto davídico no se ha cumplido todavía. ¿Y la prueba qué? Mira aquí, mira esta imagen de aquí. ¿Qué tiene Israel? Nada. ¿Qué ves aquí? Un muro. ¿Y este templo en manos de quién está? De los musulmanes, de los gentiles. Son los gentiles. Ellos no tienen nada. No tienen casa para Dios. Esta es la prueba de lo que te estoy diciendo. Ellos lloran, por eso se llama el muro de los lamentos. Lloran esperando la restauración de su templo. Y ni siquiera va a ser el templo que les va a dar el anticristo en la gran tribulación, sino el tiempo cuando Cristo reine en la tierra por 1000 años. Una casa davídica, es decir, posteridad familiar. Familia, sí, la familia de David. ¿Y Cristo qué es? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5. Busquen rápido Apocalipsis capítulo 5. ¿Qué es Cristo para David? Apocalipsis capítulo 5. Vamos a ver un versículo revelador. Apocalipsis capítulo 5. Vea lo que dice el verso 5. 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David. La raíz de David. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, que es justamente lo que va a introducir el milenio. Después de los 7 sellos, que son las trompetas y las copas a la vez, vendrá la segunda venida y por ende el milenio. ¿Y por qué nombra la raíz de David? ¿Por qué nombra y dice la raíz de David? Vamos a ver por qué lo nombra. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Verso 1. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Alguien sabe quién era Isaí? ¿Alguien me podría decir en comentarios quién era Isaí? A ver, quiero ver esos comentarios. ¿Quién era Isaí? A ver. Era el papá de David. Muy bien. Pastor Roberto Jaque, muy bien. Ustedes saben, Isaí era
el padre de David. Muchas gracias. Ya, entonces, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago que no sería David, el hijo. Retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá, no olvide que sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y un león como el buey comerá paja. El niño del pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, se refiere al milenio, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, las naciones, será buscada por las gentes, naciones, y su habitación será gloriosa. En Sión será visto. Salmo 102, 16. Asimismo acontecerá que aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria. Miren el milenio, todavía habrá gente en Asiria, gente en Egipto, en Pactros, Etiopía, Elán, Sinar, Amat y en las costas del mar, etcétera, etcétera. No quiero seguirla aquí. Pero nota aquí. Isaías 11 se cumple, habla del milenio Isaías 11, ¿no? Y la raíz del linaje de David que habla Apocalipsis 5:5 da a entender que el pacto davídico en el milenio se cumplirá tal cual como debe ser. Entonces, ¿qué se le prometió a David? Una casa que se cumplirá en el milenio. Número 2, un trono, es decir, se le dará autoridad real, total. Número 3, busque lo que dice 2 Samuel 7:12, un reino, 2 Samuel 7:12, y subraye el 7:12. 7:12, 2 Samuel 7:12, para ver qué le dice ahí. Vamos a ver. 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿Lo cumplió Salomón? No, porque Salomón se desvió. No olvides que el pacto se cumple cuando haya obediencia. Y por lo tanto, Jesucristo hará cumplir los pactos a Abraham y a David. Si no, ya se hubiera cumplido hace rato, ¿no? El mundo no estuviera como está. ¿Acaso que el Dios es malo para alargar el tiempo y decir, no, el Señor está hablando de aquí a 3000 años? No, Dios no es así. El Señor cumple su promesa. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Dice que es perpetuidad para siempre. Verso 17. Dice así, conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Está en el 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Y quiero leer, entender qué significa eternamente, porque si habla de milenio, habla de 1000 años, no eternamente. Está hablando el lenguaje hebraico. El hebraísmo da a entender que será para siempre, o sea, que no habrá interrupción,
que no habrá imperio, que no habrá enemigo que no permita que se cumpla esta palabra, porque se cumplirá. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero no está diciendo que el milenio va a durar para siempre, la eternidad. No, solamente la Biblia habla de 1000 años. ¿Por qué? Porque el milenio es con cuerpo físico, carne y hueso. Y esta carne y hueso no puede vivir la eternidad. Tiene que existir la eternidad, que será después del milenio, según Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Así que el milenio es un paréntesis en la tierra de la eternidad, para cumplir el Señor las promesas que le hizo a Abraham, que le hizo a David, de que iba a gobernar para siempre. ¿Listos? Bien. Este pacto davídico, entonces, lo establecemos así. David será rey. Después de la tribulación y la batalla de Armagedón, Jesús establecerá su reino de 1000 años en la tierra. Dios promete a Israel que el yugo de la opresión extranjera será quebrado para siempre. Y en cambio, servirán al Señor su Dios y a David su rey. Está hablando de Cristo, a quien yo les levantaré. Jeremías 39. Mi siervo David será rey sobre ellos. Mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Ezequiel 37:24. A partir de estas profecías, algunos concluyen que el rey David resucitará durante el milenio y se instalará como un corregente sobre Israel, gobernando el reino con Jesucristo. Bueno, esto de aquí ya lo hablamos, esto lo dejamos para después. Mira, el ángel Gabriel habla del pacto davídico. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. O sea que ya el contexto judío está hablando de que había un pacto davídico, el pacto de David, que cumplir. Y el ángel, el propio ángel, no un teólogo, el propio ángel le está diciendo que Jesucristo, ahí lo dice, cumplirá esta promesa. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¿Se lo dio ahí cuando tuvo 33 años en la tierra? No, se lo va a dar en el milenio. Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos, descendientes de David, conforme a mi evangelio. Uy, se me fue la hora, Dios mío. 2 Timoteo 2:8. Todo lo que ocurrirá desde Apocalipsis 5 hasta el Apocalipsis 20 en la última instancia y directamente se relaciona con el cumplimiento del futuro del pacto davídico y el gobierno mundial de Jesús, el Mesías en la tierra. Jeremías 39, ellos servirán al Señor su Dios y a un descendiente del rey David, a quien yo le haré reinar sobre ellos. Y aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo y él reinará como rey. Actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia de la tierra. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban, decían, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ellos creían que ya era el milenio. Ya creían ellos. Por eso decían Hijo de David. Se sentará en el trono de David. Extenderá su poder real a todas las partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor. Amén, amén, amén. Sigamos. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David,
su siervo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esto lo hablamos después porque el tiempo se me fue. Así que el pacto davídico es hermoso. No olviden que no voy a terminar ahora con el milenio. Esto recién comienza. Vamos a hablar del milenio muchísimo para que quede claro. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, inquietud, les activo el micrófono en este momento. Ya pueden hablar. Si tienen preguntas. A ver, Cristian Salazar dice, Cristina, excelente, muy bien. A ver, Grace Vargas, te haces agüita por hablar. A ver, Grace Vargas, ya quieres hablar? ¿Qué aprendieron hoy? Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. No, realmente quedó muy claro todo lo que usted nos explicó hoy día y cómo se une todo lo que dicen los profetas en el Antiguo Testamento, los profetas mayores y menores en cuanto a lo que ha de suceder y que aún no se ha cumplido. Y efectivamente los versículos bíblicos se conectan y nos dan a conocer ciertamente qué es lo que se va a dar, ¿no? Entonces, gracias a usted, pastor. Gracias, muchas gracias. Amén, amén. ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud? Pueden Sí, hablar en pastor. este momento. A ver, José Reinaldo Chacha. Joan Seguel. A ver, ¿quién está hablando? Joan Seguel. Ah, ya, Joan Seguel, Dios te bendiga. Mi pastor, una consulta. Cuando usted leía los pasajes bíblicos y recalcaba que era para siempre y eternamente, e indicaba que era un hebraísmo, me parece que el que se estaba utilizando, en cuanto al original griego, ¿avala esa postura la traducción hebrea o...? Sí, claro que sí. Mira, no olvides que los pactos son eternos. Haz exégesis. Los pactos son eternos, pero no de la perspectiva eternidad, sino eternos. O sea, que se cumplen, que no fallarán. Por eso dice la Biblia que las palabras se cumplirán al pie de la letra. Dice la Biblia, por ejemplo, Deuteronomio 7:9. Mira, aquí hay un hebraísmo. Y Jehová será fiel por 1000 generaciones. Y después de las 1000 generaciones, ¿qué va a pasar? ¿Ya no es fiel? Ahí está el hebraísmo. 1000 generaciones pueden ser 10,000 años, 100,000 años, para siempre. O sea, el lenguaje es realmente enriquecedor. No olvide que estamos hablando de un lenguaje hebraico o judíos o bíblicos, que son diferentes a nuestros lenguajes. Y tenemos mucho respaldo para entender esta parte. Y cuando veamos el milenio, nos vamos a dar cuenta que son exactamente 1000 años. Digamos que sean más de 1000 años, no importa, pero son terrenales. Y la eternidad nada tiene que ver con lo terrenal. La Biblia dice, la carne ni la sangre no puede heredar el reino de Dios. O sea, esta parte humana no puede. La eternidad es eternidad. Y esto se va a envejecer. Así vivamos como Matusalén 1000 años, se va a envejecer. Así que no hay dónde agarrar esa parte eternal que llevarla al milenio. ¿Ok? Cierto. A ver, Roberto. Para fortalecer un poco la palabra de que la iglesia no va a bajar en el milenio, podríamos decir que, como usted acaba de decir, que nada inmundo podrá entrar arriba, ni carne ni sangre. Pablo dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo corruptible será transformado a incorruptible. Entonces, como ya está transformado, no puede bajar. En cambio, los que van a estar acá en el milenio aún no van a ser transformados, aún no van a ser glorificados sus cuerpos. Así es. Muy bien. Exactamente es lo que yo pienso. Así es. La glorificación no puede bajar otra vez a lo terrenal. Inclusive cuando apareció Moisés y Elías en la transfiguración, dice que lo vio fue en visión. Pero si fuera el caso que Moisés y Elías hubieran venido,
si fuera el caso, entonces sería un caso extraordinario. Pero que la iglesia glorificada vuelva a la tierra a estar 1000 años, digamos que seamos arrebatados 100 millones de personas. Ya. ¿Te imaginas que vuelvan 100 millones de personas glorificadas a reinar sobre la tierra? Que habrán otros 100 millones de personas en físico. ¿Te imaginas? Mi mente vuela, ¿no? ¿Te imaginas cómo sería el caos, no? Increíble, ¿no? Por eso no hay que confundir los programas de Israel con los de la iglesia. ¿Ok? Gracias por tu aporte, Roberto. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Pastor, bueno, yo quería un poquito hacer énfasis en lo que usted decía al inicio, ¿no? Que para los estudios de Apocalipsis no se debe uno basar en los acontecimientos que van sucediendo, porque durante todas las generaciones y en todos los tiempos ha habido ciertos acontecimientos que la gente los ha ido relacionando con el cumplimiento del Apocalipsis. Sino nosotros debemos tener un estudio bastante consciente en cuanto a lo que usted nos está enseñando sobre los pactos y que se los viene en la Biblia pues viendo desde Génesis en todo el proceso bíblico, y nosotros podemos irnos dando cuenta pues de que en realidad la palabra del Señor se va cumpliendo. Y yo también estoy muy de acuerdo en el sentido pues de que la iglesia o el Señor no va a estar aquí en el milenio, por hermoso que parezca a veces Isaías como nos narra que va a ser. De todas maneras no se va a comparar ni en lo mínimo a lo que nos tiene preparado el Señor en el cielo, ¿no? Para su iglesia en el tiempo del arrebatamiento y todos los eventos que nos esperan. Eso quería compartir, pastor. Gracias, muchas gracias. Listo, mis hermanos, entonces que Dios les bendiga grandemente. A ver, ¿alguien va a preguntar? Sí, disculpe, Joan, nuevamente. Sin faltar el respeto, no va a ser nunca mi intención, ¿ya? Pero yo en la iglesia a la que pertenezco soy profesor de escuela dominical. Conversé con mi pastor el tema de este estudio y me dijo que estaba excelente, pero me dijo, si a usted, disculpe la pregunta, no es faltar el respeto, pero es si esta postura, que la halló interesante él, de estudiar de esta no forma mística, sino que doctrinal, si algún ministerio, algún instituto bíblico lo respaldaba a usted en estas clases. Por favor, y como le digo, sin faltar el respeto y... No me está faltando el respeto con preguntar. Esa es mi consulta, pastor. Claro, ya. Yo soy el director del Instituto Bíblico. O sea, a mí no me respalda ningún instituto bíblico. Yo respaldo, es al revés, institutos bíblicos. ¿Ya? Yo soy el profesor del Instituto Bíblico. Nuestra iglesia ya lleva 30 años enseñando estos temas. Y por aquí han pasado pastores, han pasado iglesias. Gracias al Señor he graduado a miles y miles de personas. Entonces, ¿qué es el Instituto Bíblico? Esto es el Instituto Bíblico. El Instituto Bíblico no es una casa, una oficina y una mesa y un nombre. El Instituto Bíblico o el Seminario Teológico, como le quieran llamar, es justamente la enseñanza. Y los diplomas que yo doy son legales, están basados sobre la personería jurídica de nuestra organización cristiana acá en Ecuador. Que le voy a poner un sello, porque aquí está el hermano Chacha, me dice, pastor, póngale un sello. Ya le voy a poner un sello bien bueno. Y le voy a poner un sello para que vea, ¿no? Y también le voy a poner el nombre, ¿cómo le llaman? No sé si sería acuerdo ministerial o acuerdo, personalidad jurídica, una de las dos cosas en ese diploma, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos presenciales, pero desde la pandemia lo hacemos online, pero llevamos más de 30 años haciéndolos presenciales. Así que, pero como es virtual, tenemos que hacer sellos virtuales, firmas virtuales y todo virtual, ¿no? Así que, hermano, ¿dónde está el hermano
¿Dónde está? ¿Se me fue? Hey. No, estoy acá. Acá. Joan. Sí. ¿Dónde vives tú? ¿En qué país? Santiago de Chile. Ah, en Chile. Ah, ya. Dile al pastor que esté tranquilo, que esto es más que un instituto bíblico. Aquí, mira, aquí pastor es serio. Aquí está, por ejemplo, el pastor Castro, que es Héctor Castro, que es un patriarca de la Asamblea de Dios, estudiando. Él tiene ya más de 70 años y sabe más Biblia que yo. Y aquí está estudiando. Aquí está el pastor Roberto Jaque, también un hombre de Dios. Y aquí está el pastor Reinaldo Chacha, que es presidente de la Asociación de Pastores en la Sierra de Ecuador. ¿Ven? Aquí está la pastora Grace Vargas, también ella pastorea en Machala, una organización cristiana. Y otros pastores más que no los tengo identificados aquí, pero algunos me tienen sorpresas porque tienen grandes ministerios. Pastor Sandro. A ver, Sí, mi ¿sí? pastor, yo vi que hay harto hermano interesado y los temas se ve que están basados en la Biblia, que es un punto de vista muy distinto que no es por emoción, como usted bien dice, no es mística, sino que es doctrinal. Pero aquí venía la pregunta de mi pastor y gracias por la respuesta, es que con los tiempos que se nos vienen, y más encima en Chile que han elegido un presidente comunista, se nos van a poner muchas trabas a la iglesia, a todo lo que tenga que ver con religión. Entonces estos cursos, quiéralo o no uno, le van a servir porque a los que llevamos el tema del liderazgo de la iglesia se nos van a exigir estos cursos. Entonces, si están aprobados por un instituto, por un ministerio, era por ahí la pregunta. O sea, yo voy a estudiar el tema aunque así no lo fuera, porque es interesantísimo. Pero era por ese lado, Sí. pastor. Pastor Sandro. Pastor Héctor. Sí. Mire, quisiera hacer alguna sugerencia también. Bájale un poquito la cámara, que no le veo el rostro. Ahí sí, gracias. Mire, la verdad es que estoy muy congestionado, estoy pasando por una crisis terrible y no me he querido perder estos estudios, que lo felicito porque están muy bien documentados, con mucho fundamento bíblico y se nota que domina perfectamente bien el tema. He estudiado también la escatología en el seminario, la posición de las asambleas de Dios en el mundo, y yo les recomendaría a los demás colegas que hay por acá, o hermanos en Cristo, de que cuando termine la conferencia sea lo más escueto posible, ¿ya? Para hacer preguntas, no comentarios. La verdad es que me sostengo aquí, Pastor Sandro, simplemente porque me interesa el estudio. Estoy con una congestión terrible, ya llevo más de 15 días, las membranas inflamadas, la mucosa de la nariz y un reflujo que me subió. Pero estoy aquí para escucharle. Amén. Una linda exposición, lo felicito. Hay mucha sabiduría de Dios en usted, mucho conocimiento, y eso realmente yo lo valoro independiente. Bueno, nosotros como hombres espirituales sabemos discernir y distinguir realmente cuando estamos frente a un siervo realmente de Dios. Así que Dios le bendiga, le felicito y felicito a todos los hermanos y pastores que pudieron estar en esta conferencia, hasta terminarla, ojalá. Amén, amén. Amén, pastor, y deseo de todo corazón que se recupere pronto, en el nombre Muchas gracias. de Jesús, que Dios traiga sanidad urgentemente a esa nariz, esa congestión. Sí, Dios no puedo dormir. Dios se glorifique en el nombre de Jesús. Amén. Hay altos que están orando, Amén. ayunando, familia, hermano, no sé cuál es el propósito del Señor. Sí, Aún. sí. ¿Qué les parece si oramos por el pastor Héctor Castro un ratito? Sí, hagamos una oración. Amén. Todo, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y Así vamos es. a orar por él para que Dios ponga su mano. Amén. Padre, te doy gracias en este Sí, momento Señor. por la oportunidad de orar por tu hijo, por el pastor Héctor Castro. Aleluya. Yo te pido, Dios mío, que tú pongas Nombre de sanidad, Jesús de sanidad, Nazaret. sanidad Ray a su Salamaita. corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pido que te glorifiques en gran manera.
Pon tu mano sobre esos pulmones, pon tu mano sobre esa respiración, pon tu mano sobre su nariz, Señor amado, que él pueda fluir viento fresco en su nariz. Quita toda congestión, toda infección, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, glorifícate. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados. Y ponemos esa palabra sanadora. Tu palabra dice en el Salmo 107:20, enviaste tu palabra y lo sanaste. Y desde aquí, mis hermanos, en cada país donde estén, enviamos esa palabra sanadora sobre tu Hijo. Gracias, Señor, porque tú te glorificarás y veremos una respuesta en él. Amén. Amén, amén. Así que, bueno, mis hermanos, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones a todos. No olviden de estar al día con sus pagos. Hoy arranca ya la primera clase y es importante que estén al día, ¿ok? Muy importante que se pongan al día para que no se acumulen los pagos, ¿ok? Y si quiere evitarse ese dolor de acumularse, aprovecha la promoción, la mitad de precio. Paga el contado el año a mitad de precio, ¿ok? Dios le bendiga.